por aquí en mi casa, que es tu casa. Si se me llegara a ir la luz, tú te quedas como host de esta presentación. Yo trataré de volver a conectarme, pero te lo digo por si de repente no me ven, que sepan que está cayendo un tormentón por aquí, pero los dejo en buenas manos porque están con mi queridísima doctora médico funcional, Cinia Partida. Cinia, toda tuya la presentación. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. De verdad es un privilegio contar con profesionales de la salud como tú. Muchas gracias, bienvenida y todo tuyo. Muchísimas gracias, Amo. Bueno, yo por acá nuevamente hace poquito que me tocó estar aquí con todas ustedes. Yo agradecidísima de la oportunidad. Y bueno, porque estos temas me encantan. La otra vez, estuvo un poquito extensa la presentación y espero el día de hoy no, ¿cómo se dice? No tardarme tanto. No voy a hablar de todos los productos, nada más voy a hablar un poquito del sistema Slenderis. Y bueno, porque esto es suplementación para la vida diaria, creo que la mayoría de las personas que estamos en este estilo de vida, que es un estilo de vida saludable, hemos entendido que la suplementación es algo de sí o sí todos los días, porque la mayoría tenemos deficiencias nutricionales que muchas veces por dificultades en la alimentación, porque la mayoría de las personas no consumimos la cantidad de vegetales adecuados. Muchas veces las mujeres consumimos muy poca proteína para los requerimientos diarios. Muchos no hacemos ejercicios, entonces tenemos como que una mesa que debería tener varias patitas, muchas veces está deficiente y una de ellas es en gran parte de los micronutrientes, como vamos a ver ahorita. Por eso es muy, muy importante que introyectemos la idea en nuestro pensamiento, en nuestra vida y si se puede también en nuestro corazón, que la suplementación es algo muy importante para el día a día, para poder estar saludables y para poder rendir. Contra todos los retos que nos ofrece este mundo en el que estamos viviendo actualmente, porque, bueno, yo siempre digo que todas las generaciones han enfrentado alguna reto. Entonces, vamos a decir, algunos países enfrentaron la guerra, antes había pobreza alimentaria. Desgraciadamente, pues ahorita vivimos en un mundo pues que es relativamente tóxico, donde estamos rodeados de comida que no tiene el más mínimo contenido nutricional, que es muy barata, que es muy fácil de adquirir y que encima de todo, no lo voy a negar, sí sabe muy rica y tiene cosas que nos hacen adictos a ellas. Cuando ustedes vean una etiqueta por ahí que dice potenciador de sabor, GMC, no significa otra cosa más que glutamato monosódico, ¿sí? Normalmente el glutamato es un neurotransmisor que en nuestro cerebro altera la respuesta de nuestra sensibilidad, entonces hace que lo dulce te sepa más dulce, lo salado te sepa más salado y todos los sabores se sepan un poquito más intensos. Entonces eso aumenta la secreción de serotonina en nuestro cerebro y obviamente la comida chatarra o procesada te va a saber mucho más buena que una piña natural, que unos ejotes, que un repollo, sí, que no he conocido gente que diga, ay, me muero por comer repollo. Pero cuando te alejas de este tipo de alimentación y estás menos expuesto a este tipo de sustancias químicas que le agregan a los alimentos, entonces lo que le llaman a tu palatabilidad, o sea, tu capacidad de distinguir sabores naturales regresa, ¿no? Entonces, esta es uno de los muchos factores que tienen que ver con que nosotros ahorita, gran parte de la población, muchos seamos adictos a la comida procesada, ¿no? Porque realmente sí tiene como una droga, sí tiene que ver mucho como, con nuestros neurotransmisores, ¿no? Y entonces esto nos lleva a una situación, pues que puede ser bastante alarmante ahorita, ¿no? México enfrenta una crisis de salud que pareciera de salud, pero a veces se me figura que es casi de seguridad nacional, porque si los niños pequeños, que son la generación que van a ser la población adulta del futuro, tienen problemas de autismo, de déficit de atención, de obesidad, incluso hay niños, que debutan diabéticos a los 10, 11, 12 años. Los que estamos ya en edad madurita, ¿no? Pues a veces andamos ahí con la depresión, el TOC, menopausias difíciles y muchos de los adultos mayores están enfrentando temas de demencia, de Parkinson, deterioro cognitivo. Entonces, así como que para en los siguientes 50 años, ¿para dónde va este mundo y sobre todo nuestro país?
Entonces, sí es bien importante que nosotros le demos la importancia que realmente conlleva, porque yo siempre les digo a la gente que conozco que yo trabajo en un centro de rehabilitación, mi especialidad de base es medicina de rehabilitación y todos los días me toca dar credenciales de discapacidad de gente que se ha quedado ciega a los 40 años por retinopatía diabética, gente de 50 años que tiene una parálisis de medio cuerpo, por secuelas de colesterol alto, de diabetes, etcétera, y gente que tiene 50 y tantos años y que es evidente, o a veces menos, que se les nota que ya tienen deterioro cognitivo. Tú les das instrucciones de que vaya con este documento para aquí y para allá y sencillamente a veces no te entiendes. Tiene uno que repetir la instrucción varias veces. Entonces, eso sí es como alarmante, ¿no? Entonces, como dice aquí, México enfrenta una crisis de salud pública por tasas de obesidad y diabetes que ya casi alcanzan el 80% de los adultos, o sea, 8 de cada 10 personas, 80 de cada 100, es decir, casi todos presentan sobrepeso u obesidad con todas sus complicaciones, ¿no? Tenemos que la prevalencia de diabetes diagnosticada es de 18,4, pero yo me atrevería a decir que es muchísimo más alta porque mucha gente que es diabética y aún no se ha dado cuenta, ¿sí? Luego dicen que el susto y cosas así, pero yo siempre les digo a los pacientes que la diabetes no es un accidente. No es como cuando te quebras un hueso, ¿no? Ahorita estás completamente sano, te tuerces del pie, entonces ya tienes un hueso roto y entonces ahora sí ya estás enfermo. La diabetes es algo que se gesta durante muchísimos años y bueno, desgraciadamente a veces no tanto, porque todo depende del grado de comida procesada y de azúcares y de carbohidratos que consumamos, ¿no? Algunos pacientes se me asustan cuando yo en consulta les cuento los carbohidratos que se comen en un día. Entonces, de repente, si la persona se desayuna un plato de chilaquiles con frijoles, una tortilla tiene en promedio 15 gramos de carbohidratos, unos chilaquiles más o menos son 5 tortillas. Estamos hablando de alrededor de, ¿qué? 60, 75 gramos de carbohidratos nada más en los puros chilaquiles. Media taza de frijoles tiene alrededor de 15, 20. Entonces, estamos hablando que en un día promedio, una persona si come chilaquiles, si come frijoles, si come pan, si come fruta, si come entre comidas, puede llegar a consumir hasta 200 gramos de carbohidratos al día. Y entonces es ahí donde vemos este problema de salud que se está gestando durante muchos años. Por eso les quise poner esta imagen que ven ustedes aquí arriba con esta persona que tiene su cuello oscuro y hay personas que tienen aquí el cachetito, la ojera alrededor de los labios, los nudillos de los dedos, las axilas, etcétera, los pliegues. Ajá. Que tienen una cosa que se llama resistencia a la insulina. Y esto es cuando la persona puede estar comiendo o no demasiados carbohidratos, pero hay una sobrecarga de carbohidratos. Entonces, su páncreas o el páncreas de la persona en cuestión tiene que estar secretando demasiada insulina para poder bajar esos niveles de azúcar en sangre. Entonces, cuando eso ya no es suficiente, es cuando ya después de 8 horas de ayuno, de 12 horas de ayuno, es cuando ya te sale el azúcar arriba de 120, es 127, que ya entonces tienes el término para ser diabético, pero como les comento, eso no sucedió de la noche a la mañana, es un proceso que se ha estado gestando y cuando tu páncreas ya no responde y ya no puede bajar los niveles de azúcar, ya no puede producir suficiente insulina y entonces ahora sí ya eres diabético, pero eso es algo que se ha estado gestando desde hace tiempo. Entonces la insulina tiene efectos tóxicos en nuestro cuerpo y uno de ellos es engrosar la piel, aumentar la producción de melanina. No sé si han visto personas que no solo tienen el cuello oscuro, que también tienen verruguitas en su cuello y esos son datos de que está aumentando la producción de piel por el exceso de insulina. Entonces, si ustedes buscan insulina y ovario poliquístico, hay una relación, hiperinsulinemia o insulina elevada y cáncer, hay una relación, no se diga con enfermedades cardiovasculares o cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Y entonces lo que les decía que realmente preocupa es que México también es líder mundial en obesidad infantil. Entonces, la mayoría de nuestros niños, así como tienen una obesidad infantil, lo más probable es que sean adultos obesos con todas las complicaciones que tiene ser un adulto obeso con resistencia a la insulina, diabetes, alteraciones del colesterol y más riesgo de cáncer, ¿no? Entonces,
Casi no hay, pudiéramos decir, no hay una sola persona, a menos que sea diabético tipo uno, pero que sea diabético tipo 2, que no tenga sobrepeso o obesidad, ¿sí? Y resistencia a la insulina. Eso sucede sí o sí. Y entonces es cuando ahí entra el asunto de la prevención, ¿no? Entonces, como dice aquí, es una de las principales causas de muerte. Yo por ahí hace tiempo leí una estadística que decía que muchos papás de nuestra generación vamos, ojalá y no, o van a ver morir a sus hijos, porque el estilo de vida que nuestras generaciones venideras, las pequeñas que están, tienen un estilo de vida muy diferente al que llevaron nuestros ancestros. Yo conozco pacientes en la consulta de 85, 90 años que me cuentan que comieron cosas que yo no sé ni qué son. Es decir, me dicen, es que yo comí chinchayotes y chilacayotes y gualacamotes y, bueno, quelites, o sea, sí sé que son los quelites, pero honestamente nunca he tenido la oportunidad de comerlos. Entonces es obvio, comían comida orgánica, que nosotros ya, para nosotros es un lujo y antes era pues algo de la vida diaria. Entonces todo esto está llevando a una crisis de salud en México, en el cual ahorita todos se está gastando muchísimo dinero para poder solventar toda esta crisis de salud. Y es todo tiene que ver con la comida y la relación que los mexicanos hemos hecho con la comida. Entonces, no hay fiesta sin comida y yo digo que a veces en las fiestas la gente comemos como que se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, cuatro pasteles y tacos y tortas y refrescos y alcohol, ¿no? Entonces, es parte como de una cultura reciente porque yo no creo que hace 50 años fuera así. Pero bueno, actualmente así es, pero se puede hacer mucho todavía para mejorar esto, ¿no? Entonces, como les decía, la mayor parte de la obesidad infantil se vincula con consumo de productos ultraprocesados que tienen una gran cantidad de azúcar. Si por ahí les da a ustedes por leer las etiquetas, pueden ver que un yogur puede tener alrededor de 20, 30 gramos de carbohidratos y eso estamos hablando de que una cucharadita son 4 gramos de carbohidratos, entonces 4 por 5, 20. Entonces, si tienen, ven ustedes por ahí unas galletitas, un yogur, una barrita que diga que tiene 20 gramos de carbohidrato, pues tiene 5 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces imagínate cuando te comes 4 o 5 de esas en el día, pues estás consumiendo mucho carbohidrato, azúcar pura, sin fibra, que se absorbe muy rápidamente y que rápidamente llega a tu torrente sanguíneo y te da lo que le llamamos los médicos un pico de glucosa y por lo tanto un pico de insulina, porque la insulina es un mecanismo de defensa. El azúcar en sangre no puede estar elevada. Nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible para bajarla y aquí es donde a los que nos interesa o les interesa el tema del peso, es donde viene la gran paradoja. O sea, sí se te bajan los niveles de azúcar en sangre cuando tu páncreas todavía responde, pero lo que hace la insulina con el exceso de azúcar es grasa. Entonces engordas. ¿Sí? Entonces, si queremos evitar todo esto, tenemos que empezar por bajar el consumo de carbohidratos y sobre todo de este tipo de carbohidratos. No estamos hablando de todos los tipos de carbohidratos. Hay carbohidratos que son muy saludables, ¿no? Pero ese no es el tema del día de hoy. Entonces, por el tema este de que la insulina hipertrofia ciertos tejidos, pues hace que crezcan estas verruguitas, hace que la piel se desarrolle en un sentido que no debería ser. Es por eso que la obesidad y la hiperinsulinemia también se desarrollan con el incremento global de cáncer, o sea, a nivel mundial, hasta en un 80% en menores de 50 años. Ya por ahí se ha mencionado en algunas pláticas que el ADN pues está copiando constantemente, ¿no? Entonces la copia de la copia de la copia a veces ya no te sale como el original y eso pudiéramos decir que es una célula precancerígena que ya no se parece a las demás, que nuestro sistema inmune normalmente se hace cargo de ellas. Pero cuando ya tienes muchas células de la copia, de la copia, de la copia que están proliferando muy rápidamente por esta hiperinsulinemia como un factor de riesgo que hay muchos otros más, pues entonces estás más proclive, ¿sí? A padecer cáncer, por eso la obesidad y no tanto la obesidad, sino las cosas que te llevan a la obesidad, lo que consumes, es lo que se relaciona con cáncer entre uno de los factores a través del el factor de crecimiento uno de la insulina, sí, que se llama IFG1, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Pues que tratemos de cuidar nuestra salud y una vez que ya tienes un problema metabólico, cuando ya tienes resistencia a la insulina, pues a veces ya es muy difícil de romper solo con alimentación o con dieta, ¿no? Entonces hay veces que tu metabolismo sencillamente ya no responde. Ahí es donde una suplementación adecuada y natural se convierte en una herramienta muy poderosa que te puede hacer todo el bien y prácticamente ningún mal.
¿no? Entonces, si a eso le sumamos que la mayoría de los mexicanos no hacemos ejercicio, ¿no? Entonces, también tenemos lo que les decía, el sobrepeso aumenta 4 veces el riesgo de enfermedades cardíacas y todo lo que les digo, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, porque hay muchas personas que todavía me dicen, es que la obesidad no es una enfermedad, sí es una enfermedad. Sí, y ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, ya está tipificado. En el momento en que tú tienes obesidad, más allá del sobrepeso, ya tienes un problema de salud importante y un trastorno metabólico que a veces es muy difícil de desandar, porque si tienes 20, 30 años, 40, 50 años comiendo de manera inadecuada, no es algo que se vaya a solucionar en 1 o 2 o 3 meses de dieta, como mucha gente quisiera creer. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, está por demás decir, ¿no? Que impacta negativamente. El otro tema, sí, con el estilo de vida que llevamos actualmente, tiene que ver con las deficiencias nutricionales, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud define estas como una de las 4 formas principales de desnutrición y la mayoría de los mexicanos tenemos deficiencias nutricionales porque nada más basta interrogar a 10 personas en la calle y les preguntas cuántos vegetales comen al día y te van a decir que ninguno o de repente por ahí una que otra calabacita, en el espinazo con salsa verde, pero párale de contar. Entonces, estamos deficientes de vitamina D, de vitamina A, de vitaminas del complejo B. Hay gente que encima de todo le quita la yema al huevo por el tema del colesterol, que ya se ha afirmado que no es cierto, pues es todo el colesterol con la yema de huevo. Y entonces tenemos deficiencia de vitamina D, de complejos de vitamina B12, de magnesio, de manganeso, de yodo, de selenio, de zinc. Y yo siempre les digo a los pacientes en cuanto a las vitaminas, que las vitaminas, por eso se llaman vitaminas, que es la chispa que le da la vida, ¿sí? Entonces, son cofactores en múltiples sistemas enzimáticos, o sea, se ocupan para hacer piel, para hacer neuronas, porque sí hay algunas que se regeneran, como las del hipocampo, para regenerar las células de tu piel, de tus pestañas. Y yo siempre les hago la analogía que es como cuando vas a hacer un pozole, ¿sí? Tienes el grano, tienes la carne, pero si no tienes estufa, si no tienes olla, si no tienes cuchillos, si no tienes encendedor y si no tienes estufa, nada más no puedes hacer un pozole. O lo puedes intentar hacer, pero te va a salir medio feo, medio mal cortado, medio mal. Y en eso se convierte nuestro metabolismo cuando tenemos deficiencias nutricionales, principalmente de vitaminas y oligoelementos, ¿no? Como dice aquí, específicamente referida a la carencia de vitaminas y minerales esenciales, son esenciales. Sin ellas nuestro cuerpo funciona, pero no funciona adecuadamente. Y de ahí creo yo que salen este montón de síntomas chocarreros, ¿no? Que la gente tiene desde niebla mental, cansancio, todo el mundo está deprimido ahorita, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo dormimos mal, yo soy una de ellas. Y tiene que ver con todo lo que estamos expuestos y con todo lo que comemos y con todo lo que no comemos, ¿no? Entonces, la sobreexposición a carga tóxica, ¿no? Todos los colorantes artificiales que están en las bebidas, carbonatadas, dulces. A mí me asusta a veces como cuando vas a una fiesta infantil le dan a los niños una tremenda bolsota de dulces que está llena de pura comida procesada y de colorantes artificiales e incluso de edulcorantes, porque ya muchos de los dulces y bebidas y refrescos y pastelería que se vende ya ni siquiera tiene azúcar, tú compras una gelatina, ya ni siquiera tienen azúcar, incluso ya han sacado gelatinas que te dan, no sé, te ponen ahí en la etiqueta endulzada con azúcar, como que si fuera la octava maravilla. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen edulcorantes como acesulfame, aspartame, que son tóxicos, sobrecargan nuestro hígado. Entonces tenemos que utilizar todavía más vitaminas y minerales para podernos deshacer de todo eso. Entonces, aquí lo dice claramente, o sea, estima que parte significativa de la carga mundial de morbilidad, o sea, de enfermedades en general, de todas las que ustedes gusten y manden, se deben a la exposición a productos químicos peligrosos, desde cosas que huelen rico, pero que no, por ejemplo, cuando te venden cosa para limpiar el piso que dice olor a brisa marina, olor a manzana verde, claro que no tiene ni brisa marina ni manzana verde, son todos puros derivados de petróleo, sí, que mezclan hasta 2000 sustancias para poderte dar un olor en particular que se parezca al olor a uva. Entonces yo, por ejemplo, yo he olido las uvas y las uvas no huelen a nada, pero sí recuerdo muy bien a qué huelen los jugos de uva y a qué huelen los refrescos de uva, ¿no?
Entonces, también están los disruptores endocrinos en los plásticos, en los cosméticos, herbicidas, pesticidas, que alteran el sistema hormonal de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, son sustancias que se unen a los receptores hormonales sin ser hormonas, ¿sí? Entonces, de repente es alarmante ver cómo hay niñas menstruando a los 8 años de edad, cómo hay muchos chicos, adolescentes y adultos también que tienen ginecomastia, es decir, que son hombres y tienen boobies. Sí, más allá de que tengan obesidad, ha aumentado muchísimo la incidencia de cáncer de ovario, de cáncer de mama, de cáncer de testículo y todos los relacionados con hormonas, en parte porque la resistencia a la insulina también tiene que ver con ovario poliquístico por otros mecanismos y también por la exposición a disruptores endocrinos, ¿no? Y por último, bueno, ya nada más de pasadita, porque pudiéramos hablar de esto toda la charla, sí, también existen el tema de los metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio, sí, que una vez que ingresan a nuestro sistema los esconde en la grasa o donde puede, porque si no haces un tratamiento especial para poderlos sacar, se te quedan adentro, ¿no? Y se relacionan con todo tipo de enfermedades también, la carga por metales pesados, ¿no? Entre ellos el autismo, el Alzheimer, la demencia, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando tienes obesidad o sobrepeso, sí, o hay gente relativamente delgada, porque también estamos hablando aquí de composición corporal, no es lo mismo una persona que pesa 50 kilos, pero que tiene 40% de grasa y 20% de músculo, que 20% de grasa y 40 de músculos, las dos pesan lo mismo, se ven relativamente delgada, pero lo probable es que la que tiene 40% de grasa tiene un trastorno metabólico. Entonces, este trastorno metabólico relacionado con obesidad tiene que ver con el ambiente obesogénico en el que vivimos, que tiene todos los factores de riesgo que ya les mencioné, los trastornos hormonales que se generan de la carga tóxica, las deficiencias nutricionales, el estrés oxidativo, ¿sí? Porque desgraciadamente cuando las personas no comprendemos qué se trata esto del estrés oxidativo, yo siempre les digo que es como tienes una fábrica de algo, como es nuestro cuerpo, estamos sintetizando cosas, estamos viviendo, es una fábrica que está generando basura. Si no tienes con qué limpiar la suficiente vitamina C, vitamina E, vitamina A, porque hay muchísimos nutrientes que están en los vegetales que no solo la vitamina C y la E son antioxidantes, hay muchas cosas que son antioxidantes y te ayudan a barrer todos esos detritos o toda esa basura metabólica que si no los tienes, se te queda. Sí, entonces eres más proclive al cáncer, al envejecimiento, engordas más, etcétera, ¿no? Y de ahí viene la famosa inflamación tisular o la inflamación celular, cuando tienes un tiradero en tu cuerpo, vamos a decirlo así, de alguna manera, entonces de repente tiene que entrar el sistema inmune a limpiar y entonces ahí donde es como cuando le metes el y la fibra a la estufa, de repente te llevas un pedacito para poder limpiar y es ahí donde el sistema inmune tiene que entrar en acción y de repente empiezan los dolores articulares y la neuroinflamación con el tema de la depresión, etcétera. También afecta muchísimo vamos a decir, tiradero metabólico, la función de nuestras mitocondrias, sí, que son las maquinitas de cada célula de formar energía, entonces andamos cansados todo el día. Este, y bueno, qué decir de la disbiosis intestinal, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo le inflama el brócoli y el coliflor cuando son alimentos que deberíamos de poder procesar porque se supone que durante nuestra evolución nosotros estamos diseñados para comer vegetales, pero como tenemos muy mala microbiota intestinal, estas bacterias fermentan inadecuadamente y comes algo que debería ser saludable, pero te inflama. Entonces, si se fijan, se convierte como un tremendo embrollo metabólico que es difícil de solucionar, pero no tan difícil, honestamente. Entonces, todo tiene solución, ¿sí? Entonces, hay que desandar todo este camino así de fácil. O sea, sencillamente lo que hay que hacer es llevar una alimentación balanceada, no enfocada tanto en calorías, ni en qué me gusta, ni en qué está de moda, sino en nutrientes, ¿sí? Que tenga sus vegetales con sus vitaminas y sus minerales, que tenga su proteína para recuperar nuestros tejidos, que tenga grasa saludable y que tenga carbohidratos saludables. Así de simple, pudiéramos decir. Obvio, por el tema de la devastación de los suelos, el tema de que gastamos más nutrientes para solventar este mundo tóxico en el que vivimos. Siempre doy el comercial de que compren el libro del doctor Javier Hernández, Mundo Tóxico, van a aprender muchísimo, ¿sí? Entonces, como no tenemos cómo solventar, a veces necesitamos suplementación, porque ya de por sí
la alimentación es deficiente, si comes zanahorias no tienen la misma vitamina que hace 40 o 60 años, entonces sí o sí necesitamos suplementar para poder alcanzar todas las deficiencias que estamos teniendo, más aparte todo el gasto que tenemos en exceso por el mundo en el que vivimos. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos tener una comunidad y sociabilidad, porque ahorita todo el mundo en el teléfono, estamos todos juntos, pero al mismo tiempo todos aislados, sí, hay que desarrollar nuestra espiritualidad y obviamente hay que tener una buena economía e invertir en realmente lo que nos conviene, porque yo veo gente comprando televisores de 80,000 pesos, bolsas de 20,000, zapatos de 5,000, perdón, aquí tenemos una visitante, este, entonces, y están invirtiendo en algo que totalmente no es una inversión, es un gasto, porque todos esos artículos en algún momento terminan en la basura, son cosas que no te llevas, ¿sí? Y que finalmente no te ayudan en nada. O sea, si inviertes en tu suplementación, en comida orgánica, en ejercicio, no, porque no solo estamos hablando de dinero, también estamos hablando de tiempo, ¿sí? ¿A qué le dedicas tu tiempo en la vida? Entonces vas a tener una casa saludable, ¿sí? Entonces acuérdense que yo tengo a veces pacientes pues que ya tienen todas las complicaciones habidas y por haber de la diabetes y entonces valoran su casa. O sea, a veces están a punto de morir o tienen meses de vida porque ya les hicieron trasplante renal y o ya no nada funciona y entonces tienen 45, 50 años, créanme que sí sucede a esas edades cuando la gente le da, pero por terracería, como dicen, y entonces llegan a estas edades ya con un cuerpo muy desgastado y entonces se quedan sin casa donde vivir. O sea, ellos quieren todavía experimentar cosas, quieren conocer a sus nietos, pero ya no tienen cuerpo para habitar, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Entonces, así como les decía, todo tiene un camino de regreso. La mayoría de las veces no estamos como estos pacientes al final, ¿sí? Todo se puede revertir, ¿no? Entonces, así como ocurre, disculpen que esté en inglés, pero no encontré ninguna imagen en español, pero así como ocurre daño a nuestro ADN por la radiación ultravioleta, por los radicales libres que están en el ambiente, por la radiación ionizante, por la carga tóxica de todo lo que les dije, ¿no? De los cosas para limpiar el piso y cosas, perfumes carísimos de París, pero que tienen igual de sustancias químicas. Así como estos dañan al ADN, hay muchísimas sustancias de las cuales pudiéramos echar mano que te reparan el ADN. ¿Sí? Entonces, aquí me encontré esta imagen acerca de las sirtuinas, que son una de las cosas que se han descubierto recientemente que ayudan, son segundos mensajeros que le dicen al ADN que se reparen. Y estas vienen de llevar un estilo de vida saludable. Ahí me encontré que existe una dieta CIRT. Y si se fijan, pues tiene ahí pescado, aceites, aguacate, granos enteros, carnes, si se fijan ahí no hay pues ni refrescos, ni galletitas, ni comida procesada. Y muchos de estos pues sí los tienes que suplementar porque muchas veces hay personas que me dicen, es que yo consumo chía para el omega 3, pues necesitas a veces consumir medio kilo de chía para tener el omega 3 que realmente es tu consumo recomendado del día deberías de tener. Y aparte no es omega 3, es ácido linoleico, entonces se tiene que convertir todavía por un segundo proceso enzimático omega 3. Entonces sí o sí tienes que suplementar porque ya las vacas de ahorita no tienen omega 3 porque no pasan, no, y, o sea, les dan puros granos y entonces producen grasas malas igual que nosotros, igual pues, sucede con los pollos y con los huevos, etcétera, ¿no? Entonces, ya no, antes la comida sí tenía omega 3 cuando eran de pastura, por eso, ¿cómo se llaman las vacas estas que venden en Japón, que son bien caras? La carne Kobe, ¿no? Que porque realmente esa carne al ser de pastura tiene omega 3. Entonces, la mayoría de lo que nosotros consumimos no tiene omega 3. Y bueno, artículos hay muchos que hablan de esto, ¿no? Entonces, también cuando los pacientes me preguntan cuál es un buen omega, yo les digo uno que esté certificado sin metales pesados, porque si no, si la empresa no te muestra la certificación, lo más probable es que no la tiene. Y si te dicen que es un salmón de Alaska salvaje, si tú quieres, ni siquiera, o sea, no de granja, lo más probable es que tiene mercurio también, por todo lo que viven estos peces en el mar y por todo lo que consumen de la cadena alimenticia, de cosas que están contaminadas, de microplásticos, derrames de petróleo, etcétera. Entonces, es bien importante que si vamos a consumir suplementación,
estemos seguros de que es de alta calidad, que es de extractos naturales, que no tiene aditivos, que no tiene colorantes, es decir, que no hay pildoritas rojas, ni verdes, ni azules. No sé si ustedes saben, pero las vitaminas que nosotros tomamos están hechas de algarrobo orgánico, o sea que es algo totalmente natural que sí podemos digerir, ni siquiera es gelatina, ¿sí? Entonces nosotros contamos con todas estas certificaciones que te dan la confianza que lo que estás consumiendo es adecuado, y créanme que algunas de ellas yo sí las verifiqué. Me metí a la página de Consumer Lab y busqué que estuviera el sello de ARIX como tal, el sello de buena práctica de manufactura. Algunos pacientes que más o menos saben del tema me dicen, es que este suplemento tiene el sello de buena práctica de manufactura, que es este verdecito que está aquí. Y dicen, no, pues es que entonces es bueno, pero léanle los ingredientes y dice que tiene estearato de magnesio, que tiene saborizante y colorizante utilizado. Entonces, sello, lo que te garantiza es que lo que dice la etiqueta es cierto, pero ¿de qué sirve que te diga que tiene estearato de magnesio, que tiene colorante y saborizante artificial? Bueno, cuando menos te lo dicen, porque hay muchos productos que no tienen ninguna certificación y que tú no tienes absolutamente para nada la certeza que lo que dice la etiqueta es cierto. Entonces ahí es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado. Entonces son productos probados con más de 215 estudios clínicos publicados, hacen sus pruebas anuales y tienen más de 30 avales médicos, que estos son solo unos de ellos, ¿no? Entonces, como les decía, y después de todo este colofón, vamos a hacer un colofón de los factores de riesgo y la resistencia a la insulina y la carga tóxica, etcétera. Creo que a todos nos queda más claro que es muchísimo más fácil proteger tu salud, cuidar tu cuerpo, cuidar tu casa, que esperar a que una vez que te enfermas, tratar de recuperarla y desandar todo el camino que a veces ya no tiene camino de regreso. Entonces, por eso esto es lo que nos dice el doctor Rayestran, ¿no? Y bueno, es una salud 360. Ya vimos que están avalados, son suplementos alimenticios premium. Siempre pongo esta carita porque yo en un principio sí lo dudé, y me dediqué a verificar algunas de las certificaciones y sí existen, sí están ahí, o sea, sí son productos certificados, ¿no? Regresando al tema de la resistencia a la insulina, sí, lo que les decía, provoca hipertrofia, que crezcan aquí las verruguitas, y también la insulina, su única función en el cuerpo, no, no su única, bueno, su principal función es fabricar grasa, ¿no? Entonces, cuando ya tienes alteraciones hormonales, ya las personas engordan muy parecido. Aquí vemos que ella es una mujer y él es un hombre, pero si se fijan, tienen más o menos la misma distribución de la grasa. Porque esta resistencia a la insulina realmente afecta a nuestras hormonas de manera indirecta, ¿no? Hace que las mujeres en el ovario produzcamos más andrógeno, y esos andrógenos se convierten en estrógenos. Si tienes una predominancia estrogénica, vas a tener mucha celulitis en las piernas, chaparrera, caderota, vamos a decir así, se te va a hacer muy difícil bajar, periodos muy pesados, ovario poliquístico, mastopatía fibroquística. Si tienes predominio de insulina y de cortisol que no se te va por la vía, o si eres hombre, entonces vas a tender a tener obesidad central y acumular la mayoría de la grasa en la zona del vientre, o a tener grasa entre medio de las vísceras, que se llama pues, grasa visceral, ¿no? Que es muy peligrosa, es altamente inflamatoria y es lo que más se asocia con alta morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, esto es el tema de la resistencia a la insulina, o sea, cuando ya hay demasiada insulina y está entrando demasiada glucosa a las células, la célula también se tiende a proteger, porque demasiada glucosa también tiende a ser tóxica. Entonces, cierra la puerta y entonces empieza a cerrar los receptores, entonces ya no puede entrar el azúcar por la resistencia a la insulina, y el cuerpo lo que hace, o el páncreas lo que hace, es tratar de producir más insulina, y esto nos hace caer en un círculo vicioso, pues de donde viene este tema de la hiperinsulinemia, que nos lleva a lo que ya les mencioné en un principio. Entonces, los síntomas de resistencia a la insulina son la sensación de hambre constante, porque te sube la glucosa, te sube la insulina, te baja la glucosa, te da más hambre, vuelves a comer azúcar y andas en un sub y baja todo el día, dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Acumulación de grasa abdominal, como ya vimos, mucho antojo por lo dulce, porque estás con hambre todo el día, porque sí tienes exceso de glucosa, pero no la puedes utilizar, por lo mismo tienes fatiga y por lo mismo pues tienes sueño no reparador, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda mucho y de lo que les quería hablar principalmente hoy es del sistema Slenderis, ¿no? Entonces, para mí es uno de los mejores suplementos con los que yo me haya topado en la vida, porque te ayuda para todo. Aquí no les voy a hablar mucho de
de los ingredientes, sí, pero tiene para todo, o sea, tiene fructooligosacáridos que te van a ayudar con la salud digestiva para que mejores tu flora intestinal, te ayuda a controlar el apetito por el ácido clorogénico, por ejemplo, del té verde, por lo mismo te ayuda a controlar la ansiedad, también por la L-teanina que tiene, esta misma L-teanina te ayuda con el enfoque y claridad. Gran parte, chequen la plática del doctor Peña acerca de resistencia a la insulina y uno de los mecanismos principales de las gotas Primil en cuanto al extracto de café, el extracto de té verde, el extracto de canela, el cromo y la biotina, es que te ayuda a resolver esta resistencia a la insulina, porque te activa cuatro receptores externos de insulina y también te activa unos segundos mensajeros que están dentro de la célula que te mejoran la sensibilidad de la insulina, que se llaman GLUT4, ¿no? También tiene extracto de alubia, ¿sí? Que se llama faciolamina, que disminuye el desdoble de los, no se rompen los carbohidratos tan fácilmente en el intestino, entonces no se absorben. Entonces es como que secuestra, vamos a decir, esos carbohidratos, entonces disminuye la absorción de carbohidratos y entonces engordas menos, ¿sí? Entonces, y también tiene mucho que ver con la microbiota, porque hay estudios que demuestran que si hacen trasplante de microbiota de una persona delgada a una obesa, la obesa adelgaza, nada más por la forma en que se digieren los carbohidratos gracias a una microbiota saludable, ¿no? Entonces, y las gotitas Night, que son las que se toman de noche, ¿sí? Las otras se toman 0,7 mililitros 20 minutos antes de desayunar, comer y cenar, las pre-meal, por eso se llaman pre-meal antes de comer, y las Night que se toman de noche, por esta enorme cantidad que tienen de L-teanina, que dentro de nuestro cerebro se convierte en un neurotransmisor que se llama GABA, que es el freno de la adrenalina, nos calma, nos hace conciliar el sueño, y al bajar los niveles de adrenalina, bajan los niveles de este famosísimo cortisol, que ahorita todo el mundo habla del cortisol en redes sociales, pero que realmente es cierto, ¿no? Los niveles de cortisol suelen estar muy elevados en perimenopausia, por exceso de ejercicio, por la vida que llevamos, y el cortisol tiene la función de liberar glucosa de donde haya, principalmente de los músculos, ¿no? Entonces es como te asustas, te está correteando un perro, pues liberas cortisol y adrenalina para liberar azúcar y poder correr. Pero cuando no hay nadie que te persiga, ni nada que te persiga y tres niveles de cortisol elevado, entonces lo que vas a hacer es engordar gratis. Entonces, realmente es cierto que el cortisol engorda, ¿no? Entonces, por lo mismo nos va a dar sueño reparador. Y entonces hablamos de la deficiencia de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Y un gran complemento del sistema Slenderis y de las gotas es el Giving Greens, o sea que te va a dar 2 libras de vegetales en liofilizado, de germinados, la mayoría de ellos, que no te va a dar, si no puedes digerir el brócoli, por ejemplo, no te va a dar inflamación intestinal porque es un germinado, es muchísimo más fácil de digerir y literalmente son vitaminas bebibles, que si tú consumes esto en una comida, como quien dice, ya consumiste todos los vegetales que deberías de comer con todos los beneficios que esto lleva, o sea, desde apoyo contra el cáncer, tu sistema nervioso, tu sistema inmune, bajar los niveles de inflamación y evidentemente mejorar los niveles perdón, mejorar la digestión, ¿sí? Porque realmente ayuda a mejorar la microbiota. Tenemos la proteína, que es el Pure Nourish, que son 21 gramos de proteína, ¿sí? Entonces, normalmente las mujeres en México deberíamos de consumir alrededor de 60 gramos de proteína. Entonces, si tú consumes esto en el desayuno, junto con tus vegetales, sabe muy rico si le agregas unas 3 fresas, entonces como quien dice, ya tienes tus macros completos, porque esto también trae ácidos grasos de cadena corta, o sea que son grasas saludables, pero tienen muy poquitas calorías, si es que el tema de las calorías te importa, pero en realidad tienes todos los nutrientes que necesitas al combinarlos, tanto proteína como con un poco de grasa, como con un poco de todos los, no un poco, mucho de todos los micronutrientes que necesitas. Entonces, esto hay veces que me dices que tiene carbohidratos, muchas proteínas están endulzadas con azúcar, entonces ustedes leen el contenido nutricional, se van a dar cuenta que son muy altas en carbohidratos y realmente engordan, aunque sean proteínas, ¿no? Esta tiene 9 gramos de carbohidratos, de los cuales 8 son fibra. Entonces, literalmente no tiene ningún azúcar, por lo mismo tiene bajo índice glucémico, que realmente te ayuda a bajar de peso, ¿no? Bajar los niveles de insulina. Entonces, y el otro gran complemento que tenemos es la cocoa PB. Se habla mucho de, de los señalizadores, que es como esa pequeña chispita que le dice a tu cuerpo lo que tiene que hacer. Habla mucho de los ácidos grasos, aminoácidos de cadena ramificada, sí, que son como un señalizador para que si realmente estás levantando peso, tu cuerpo pueda formar masa muscular. Si estos aminoácidos
estos están ausentes, por más que hagas ejercicio, no vas a subir de masa muscular. Entonces, si estás tratando de hacer masa muscular y estás yendo al gimnasio, consumir la cocoa PB como suplemento para señalizar, para poder hacer masa muscular, es el complemento perfecto. Por eso yo siempre se los recomiendo a los pacientes todos juntos, ¿no? Eh, y bueno, aquí finalmente les quiero mostrar algunos de testimonios. Ellas son personas muy cercanas de mí. De hecho, Yuri está aquí a un ladito a mi derecha, la estoy viendo, ¿sí? Y bueno, véanla, el año pasado bueno, para estas fechas ya había iniciado su proceso, pero a inicios del 2025, finales del 2024, está como en la foto de su izquierda y de la mía también, con 111 kilos y ahorita ya va por abajo de los 84 kilos, ¿sí? Sin haber pasado hambre, sin desnutrirse, haciendo masa muscular y véanle su cara, pues, o sea, está feliz. Está rozagante, no es así como de qué te pasó, ¿no? Acá tenemos al esposo de nuestra queridísima Lucero, ¿sí? Véanlo cómo estaba, y pues ahora está pues muy fit, ¿no? Y eso que miren, yo lo he visto y Héctor sigue comiendo galletas, ¿sí? Y que ya lo balconeé. Entonces, a Lucero, ella ya estaba muy bien, ya estaba delgada, pero se quería poner de concurso y véanla cómo está ahorita, ha aumentado muchísimo su masa muscular, aquí no se le alcanza a ver el brazo, pero tiene unos brazos de concurso. Y para que vean que yo sí, sí hago lo que me toca. Bueno, aquí estoy yo, aquí está Maritza, miren, en una foto ya no me acuerdo de dónde. Pero vean cómo estaba, ¿no? Entonces, pues mi cambio, pues es humilde, pero comparado, ¿verdad? Pero para que vean que todos podemos hacer algo por nosotros mismos y todos podemos mejorar, insisto, la casa en donde vivimos, porque es la única que tenemos, no viene con reemplazo, no puedes conseguirte otra una vez que la dañaste. La dañaste. Entonces hay que cuidarnos, ¿no? Y bueno, los hombres siempre digo yo cuando me llegan pacientes mujeres, pues sacan coraje, hacen casi nada y adelgazan bien rápido, pero bueno, también las mujeres podemos vean, son testimonios, ¿no? Entonces, estos suplementos también te ayudan a mejorar tus niveles de energía, por lo que les decía, o sea, a mí en proceso de perimenopausia realmente es con lo que se me ha quitado el cansancio, yo no las empecé a consumir porque quisiera bajar de peso, es porque me sentía muy cansada y estaba realmente teniendo problemas para dormir, y como les decía, te ayudan con todo, desde la resistencia a la insulina, son de bajo índice glucémico, te ayudan a mejorar tu masa muscular e incluso se pueden utilizar en ovario poliquístico, hígado graso, por la relación que hay entre la resistencia a la insulina y los niveles de cortisol, que vamos a decir, yo así lo defino, son como las dos grandes vertientes donde te ayuda este gran suplemento, ¿no? Entonces, si ustedes quieren sumarse en esta aventura, bienvenidos sean, bienvenidos a su nuevo estilo de vida con partner.com. Y Samo, muchísimas gracias. Creo que eso sería todo para no extendernos demasiado. Mi querida Simia, Perdón, ahí salieron soy las... el más agradecido de que no se haya ido la luz y de que haya podido escuchar toda tu plática porque me pareció simple y sencillamente maravillosa. De verdad, qué gran forma de explicar, qué gran forma de irnos haciendo crear esa conciencia de ese cambio de hábito y de lo mucho que tenemos que hacer. De verdad te agradezco muchísimo, Simia. Me pareció una plática espectacular. Espero que todos hayan aprendido muchísimo, pero más que aprender, que podamos aplicarlo desde ya para que, como lo dije en un principio cuando te presenté, pues simple y sencillamente podamos tener comunidades más saludables. Mi querida Simia, te agradezco muchísimo, de verdad, como siempre, te mando un fuerte abrazo, a todos desearles una excelente noche, bendiciones y bueno, pues a poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Bendiciones y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos desde Nayarit. Muchas gracias y buenas noches.